tardes, buenas noches. Cambios de horarios violentos, ¿no? Sobre todo para la siesta. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es esto que también, como dice Marco, la investigación son cosas que, aunque estés sentado y estés en otro mundo, ¿no?, vacilando, o piensa mucha gente que está uno perdiendo su tiempo, en realidad pues está uno pensando por lo general en tu trabajo, ¿no? Y a nosotros, no, aunque no lo crean, ¿no?, nunca se nos había ocurrido hacer esto, ¿no? Buscar el virus del VIH en glóbulos blancos de pacientes que tienen tratamiento, porque ya sabemos que en plasma pues va a salir negativo, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar, por favor. Yo soy el que se mata solo. Bueno, creo que todos ya sabemos que desde los años 80, para ser muy específico, en 1981, se empezaron a reportar los primeros casos del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y creo que sí recuerdan. ¿Saben ustedes todo esto o estoy perdiendo mi tiempo, no? Porque ahí me dijeron que hay 40 minutos y te preparé una conferencia de 1 hora para que sea 40 minutos. Entonces, la gran literatura que hemos nosotros leído dice que en Estados Unidos y no sé qué aparecieron los pacientes inmunodeprimidos y que los médicos que los fueron atendiendo fueron los primeros que dieron la voz de alerta al CDC de los Estados Unidos, porque eran pacientes jóvenes y era muy extraño que tuvieran una inmunodeficiencia, y sobre todo que era adquirida, porque hay inmunodeficiencias innatas. Sin embargo, no solamente en los Estados Unidos pasó en varias partes del mundo. Específicamente también está en París, en Francia, ¿sí? Esto alertó mucho principalmente pues a todas las autoridades sanitarias, y se empezó a buscar qué era lo que estaba pasando, ¿no? Y lo primero que fue es exactamente lo que les dije, que empezaron a detectar en personas en edades que no deberían de tener enfermedades como el sarcoma de Kaposi, la neumocistis carini, que adelgazamiento impresionante, y por lo general todos de ellos morían. En aquel entonces esto se reportó en varios países de los Estados Unidos, pues estaban en San Francisco, Nueva York, Miami y en gran parte de ellos, ¿no? Todo esto que está en esta diapositiva pasó como en 3 años, ¿no? Entonces esto llegó a ver qué era lo que estaba pasando, y es donde vinieron toda una serie de estudios epidemiológicos, y lo primero que detectaron es que las personas que estaban afectadas principalmente tenían relaciones sexuales de hombres con hombres, homosexuales. Ahora se dice hombres con hombres para no ofender a los géneros que ya hay 6 conocidos, más no sé cuántos más vayan a aparecer. Pero también había en personas que recibían transfusiones sanguíneas, y en especial las personas hemofílicas que recibían transfusiones sanguíneas a cada rato. Entonces como que se sesgó mucho a una cierta clase y a una población muy especial. Inmediatamente esto se veía que iba en aumento, un aumento impresionante, y los estudios demostraron que se trataba de un virus, y esto fue reportado por el doctor Robert Gallo en Estados Unidos. Posteriormente le pusieron el nombre de HTLV3, porque él trabajaba con HTLV1 y estaba asociado con HTLV1 porque causa leucemias, y había matado creo que a uno de sus hijos o a uno de sus parientes, ¿no? Entonces él le puso HTLV1, y bueno, yo no soy nadie para decírselo, pero después el doctor que ganó el premio Nobel en 2002, creo que sí. ¿Cómo que no? Bueno, que era de Francia, ¿no? Ya se me olvidó su nombre además. ¿Cómo se llama?
Luc Montagnier también lo encontró, solamente que en Europa o en Francia le llamaban virus de la linfoadenopatía, ¿no? Y Luc Montagnier lo logró aislar, cosa que no había hecho Robert Gallo, y él estaba terco en que lo quería aislar. Pero como muchos científicos somos buena onda, ¿no? Y nosotros mandamos muestras a otros científicos, oye, hazme el favor de secuenciar o de aislar, de ver qué es esto, ¿no? Y de hecho así se hace todavía en la actualidad. Entonces Luc Montagnier habló con Robert Gallo y le dijo, oye, tengo un virus que aislé y que hace y produce lo que tú creo que te estás encontrando también. Te voy a mandar al virus para ver que tú me digas si eso no es. Ah, está bien, sí, a lo mejor es, porque yo también ya lo aislé, ¿no? Entonces Robert Gallo lo agarró, lo secuenció y encontró que sí realmente era un virus, y fue que le puso HTLV3, y él fue nominado en ese entonces el gran descubridor del virus del VIH, y fueron los aplausos, inclusive le pensaban dar el premio Nobel 2 o 3 años después y todo el mundo se lo pedía y todo. Sin embargo, en la investigación científica muchas cosas se repiten y esta no fue la excepción. Cuando empezaron a aislar y a secuenciar y ver a los virus de qué eran, porque en ese año sí habían secuenciaciones, no como las que ustedes conocen. A mí me tocó hacer secuenciaciones en 1980, en la hora que en 1980 a 85, y eso eran caseras, como no tienen idea ustedes de cuántas horas se pasaba uno haciendo una secuenciación, pero se hacían, no en máquinas como las de ahora, ¿no? Eran horripilantes. Entonces, así se pudo entonces detectar que los virus que se aislaban en Estados Unidos eran diferentes a los virus que se aislaban en el otro lado del charco. Y resulta que el virus que había descubierto, aislado y reportado Robert Gallo era idéntico casi a los que estaban del otro lado en Francia. Entonces decían, bueno, ¿cómo es posible que Robert Gallo haya aislado un virus en América y no se parece a ninguno de los que estábamos aislando? Entonces ahí fue donde apareció la mentira. Pero eso no nada más es así, le costó el puesto, lo sacaron de allá y fue toda una serie de publicaciones en las revistas de Nature y todo esto por el fraude científico que había realizado. Pero el problema no es ese, sino que en ese tiempo rápidamente Estados Unidos y toda la maquinaria que tienen, igual en los otros países, hicieron pruebas diagnósticas. Y ellos ya habían cobrado y ganado, dices, para ver cómo se arreglaba ese negocio, porque realmente el dinero le debió de haber pertenecido a Francia y no a Estados Unidos. Bueno, el caso es que ahí terminó, ¿no? Más adelante se dieron cuenta de que este virus no era un HTLV1 como él había mencionado, sino que era un virus diferente, y se le llamó el virus de la inmunodeficiencia humana o virus del VIH. Bueno, creo que lo de aquí pues ya todo el mundo sabe qué es esto, ¿no? Ahora, más adelante tal vez lo podamos ver, pero ya todo el mundo sabe cómo se transmite. La forma más común que existe ahorita, los virus no vuelan, son con exposición a personas que tienen VIH, no hay otra. Que no les engañen de que si van al baño no le ponen un papelito, se van a infectar, o que si se bañan en una piscina y hay alguien que está allá, se van a infectar. No tiene nada que ver. Son relaciones sexuales, transfusiones sexuales, transfusiones también hay. Son intracapitarias. El riesgo de las mujeres embarazadas que tienen VIH, el 30% de posibilidad de que el niño tenga VIH también.
Y si nace sin VIH, no le deben dar leche materna porque también se transmite a través de la leche materna. Gracias. Esas son las principales formas que existen ahora. Los accidentes del laboratorio realmente no hay importantes, ¿no? Sin embargo, hay que tener muchísimo cuidado porque pues, después le echan la culpa a la jeringa y era otra la jeringa, ¿no? Entonces, en serio, hay un cirujano que demandó al paciente porque no le dijo que tenía VIH y se contaminó y se infectó y toda la cosa, y después resultó que no, ya que hicieron los estudios más finos, entonces vieron que el doctor se le hacía agua a la canoa y no se había infectado con ese paciente porque el virus era otro y no era del paciente que había operado. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado y saber uno en dónde anda, con quién se mete y dónde aparece, ¿no? Entonces en estos tiempos ya no son como cuando yo era joven, ¿no? Esa era la que seguía, sí. Bueno, una vez que el virus entra al cuerpo humano, ¿sí? Aquí vimos cómo se fija la membrana. Acuérdense que tiene que tener un receptor muy específico que se llama CD4 y solamente se encuentran en algunos linfocitos, no en todos. Los linfocitos CD4, ¿sí?, son los encargados de modular la respuesta inmune, y si la respuesta inmune no es modulada, el sistema en general, todo el sistema va a ser un caos, no va a saber hacia dónde va, qué defender, qué atacar, a sí mismo, a otros, se va a infectar fácilmente, y eso es exactamente lo que pasaba, ¿no? Y solamente hay algunos linfocitos y en algunas células del sistema nervioso central. Pero también debe de haber un correceptor en el ser humano. Perdón, tengo un problema en la garganta. Entonces, para que pueda llevarse a cabo un receptor también en los seres humanos, que es el CCR5 o CCRX. Una vez que hay la fusión y entra el virus, acuérdense que es un retrovirus. Entonces los retrovirus tienen que tener una transcriptasa reversa, y es el haber descubierto al virus y no encontrar el tratamiento y haberlo podido ver cómo se murieron miles de personas, nos permitió conocer un montón de los retrovirus, porque los retrovirus prácticamente eran desconocidos. El único retrovirus que yo estudié antes de que apareciera el SIDA fue el Kuru. Era una enfermedad que era transmitida por comer carne humana, que sucedía y sucede, no sé si todavía pasa, en Nueva Zelanda, en unas tribus aisladas. De hecho tenía yo un video donde se veía perfectamente bien cómo las peleas entre las tribus que todavía viven en la época de las lanzas, las flechas y matar a mano como debe de ser. Sí, porque ahí agarran, te dan 3 balazos y ya estuvo, ¿no? O te sueltan una ametralladora y se acabó, ¿no? Entonces, de trofeo se llevaban el cadáver y lo llevaban a la tribu y lo cocinaban y lo hacían todo así muy bien, y cada quien se lo comía. Pero las partes que no servían, las mujeres y los niños hacían sus cachitos de cerebro y los tiraban, y los niños se lo comían rápidamente, lo que no sirve, ¿no? Y entonces casi todos los niños y las mujeres tenían un trastorno que Kuru en su lengua quiere decir así, inestable, como si fuera un Parkinson, pero bien acelerado, ¿no? Y después se morían. Entonces empezaron a buscar qué era lo que pasaba y no sabían exactamente qué era, y buscaron y rastrearon plantas, animales, de todo, hasta que por fin se sentaron a ver y se dieron cuenta a quién le pasa más, a los niños, a las mujeres, qué hacen de diferente que los hombres no les pasa, a los mayores, a los cazadores,
y vieron que eran los que se comían los restitos de cerebro. Y entonces empezaron a buscar y ahí encontraron el curo, que en aquel entonces era un retrovirus o considerado, pero ahora es considerado un prión, igual que el de las vacas locas. Así que no sé por qué ahora casi nadie come sesos de cerebro, de vaca ni de nada, ¿no? Pero bueno, ese fue el primer retrovirus que se conocía y era importante, y por eso nadie sabía nada. Y la ventaja que tuvo todo esto es que aquí había una transcriptasa reversa, que es la que nos sirve ahora para hacer un RT-PCR, la transcriptasa reversa, solamente que no se utiliza el de sino se utiliza el de ratón. Creo que es el de ratón o sí, es el de ratón, sí, porque el de ave no resiste 50 grados, ¿no? Entonces esta transcriptasa reversa hace que este RNA que tiene el virus se vuelva DNA, se integre a una célula y de allá se vuelva otra vez RNA y empiece todo un proceso, y ahora ya sí se adueña de la célula, se queda dentro de la célula y dependiendo de lo que haga puede destruir a la célula o dejarla viva, ¿no? Y después de que se ensamblan todas las proteínas y todos los genomas que se hacen en un lugar que debe ser aquí el viroma, por proceso que se llama gemación, salen las partículas nuevas. Bueno, y aquí está el virus, cómo se ve. Obviamente así no se ve el virus. Esta es la imaginación del hombre, que a través de las máquinas modernas de microscopía electrónica de tercera dimensión y fragmentando el virus lo congelan y lo fragmentan con sonidos, y con una computadora barren al virus y toman unas fotos del virus de microscopía electrónica y lo pasan a computadoras, y en computadoras es donde hacen todo esto. Porque ¿cuánto mide un virus? Del virus de mide entre 60, 80, más o menos 120 nanómetros de longitud. Y la longitud de onda donde nosotros podemos ver, acuérdense que la longitud de onda de la luz ultravioleta es 260, 280. Está más pequeño todavía un virus. Y nosotros vemos de 360, 380 en adelante. O sea que nosotros nunca vamos a poder ver a un virus de color porque no entra en nuestra longitud de onda. Entonces, en los seres humanos, inteligentemente, pues los podemos pintar y hacerle bolitas y ponerle todo esto, que no es así como jamás lo vamos a ver. Esto es la imaginación como tú lo quieras hacer. Y así están de forma diagramática. Esta parte externa es la membrana que toma el virus de la célula cuando sale, y previamente la ha insertado acá las proteínas del virus, principalmente la glicoproteína 120, que tiene un pedazo que se inserta en la membrana, que es la glicoproteína 41. Entonces esta señal hace que esto que está acá migre hacia ese lado, y en este capsómero, que sí es del virus, ¿sí?, se encierre lo que está aquí adentro, que es muy valioso, que es el virus, el genoma del virus, que es el RNA, que tiene principalmente la integrasa, la proteasa y la transcriptasa para poder ser un virus realmente infeccioso, ¿no? Aquí están bien protegido y listo para infectar. Este es un virión. Entonces, ¿qué otra cosa? Bueno, también los colores, la gente se los pone, te lo pueden poner partidito, como tú quieras. Es al gusto de los clientes, ¿no? Bueno, ya después de que se hicieron todos estos estudios, bueno, ahora viene la clasificación. Entonces se encuentran que que en la familia de los retroviridae, está el género lentivirus, al cual pertenece el VIH, y ya se sabe que su cadena es un RNA. ¿Por qué me ponen siempre ARN? Es un virus de RNA de doble cadena, no de una sola cadena,
que debe pasarse al DNA para poder multiplicarse e infectar a las células. Bueno, esto ya se los había dicho, que solamente infecta a las células que tienen el receptor CD4. Aquí, como les dije, miren aquí que cómo lo dejan así bien bonito y todo. Hay otra cosa importante, siempre hay dos cadenas de RNA idénticas. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Porque la información es igual. Si me dijeran que es como el virus de influenza, que tiene 9 cadenas, pero cada una es una proteína diferente, pues estaría bien. Pero este tiene 2 y son idénticas. Chances dice, este es de reserva, ¿no? Y ya, para lo que pase, ¿no? Entonces, el virus que realmente nos interesa es el virus VIH-1, porque también hay VIH-2. Sin embargo, el VIH-2 se ha encontrado que todavía permanece alojado en África, y la enfermedad que realmente produce en el ser humano no es tan grave ni tan severa como el VIH-1. Entonces ahora el VIH-1 se empezó a ver que tenían 3 grupos: el grupo mayor, el grupo externo y el grupo N, que es ni mayor ni externo, ¿no? Y el grupo que más interesa está dividido en genogrupos, que van de la A, B, C, D. El E no existe porque habían encontrado el E y después se dieron cuenta que era un recombinante, así que lo sacaron de allá y nos quedamos sin el E, y siguieron con el F, G, H y también J, K, y después empezaron a aparecer los CFRs. Más adelante les voy a decir lo que son los CFRs. Entonces, cuando hablemos ahora de VIH, nos vamos a referir única y exclusivamente al VIH-1 del grupo M, y pues todo lo que esté acá, todo lo que se encuentre. La que sigue, ¿no? Esa yo la paso. Bueno, esta es una gran diversidad, como les había mencionado Marco, del virus que encontró, que era muy diferente entre sí, pero era entre ellos mismos. Aquí no. Aquí lo que sucede es que este virus es un virus RNA, y que al replicarse como virus RNA sufre muchas mutaciones porque no tienen un sistema de reparación. Creo que todos ustedes saben que nuestras células, cuando se replican para producir otra célula, una proteína o cualquier otra, hay un sistema en el cual pasa la polimerasa y después checa si está bien. Si algo está mal, lo destruye y lo vuelve a hacer para que salga lo más parecido, y aún así tenemos mutaciones. Sin embargo, los virus RNA en general, y el VIH es un virus RNA, no tiene ese sistema de reparación. Por lo tanto, todos los virus RNA sufren muchísimas mutaciones, y más aún si uno da tratamiento. Pasa lo mismo que en las bacterias, pero el mecanismo es diferente. Y entonces ahora podemos ver que existe una gran diversidad de virus de VIH, y estamos hablando del VIH-1 del grupo M nada más, que es el que afecta, ¿no? Y esta es la frecuencia de error que tiene en la síntesis, ¿sí? ¿Se imaginan ustedes cuántas veces se replica un virus en el día si tenemos miles de millones? Ustedes conocen las cargas virales, ¿no? Imagínense una persona que tiene una carga viral de 1500 unidades por microlitro. ¿Cuántos virus tendrá en su cuerpo? Y si además le multiplicamos eso por las veces que se replica, ¿cuántos virus diferentes podrán haber? Estoy seguro que si ustedes toman una muestra de un virus el día de hoy y le hacen una secuenciación completa, y toman mañana al paciente y le hacen una secuenciación del virus del día del siguiente, van a encontrar que hubo cambios. No es el mismo virus. Este seguramente es como la fábula del río, ¿no?
Nunca tomas agua del mismo río. ¿Por qué? Porque el agua está pasando y no es la misma, no se queda estancada. Entonces, los virus están mutando de manera constante. Aquí es un ejemplo nada más de cómo se verían los virus, que son las partecitas verdes tratando de entrar a una célula, ¿no? Bueno, entonces resulta, como les había dicho, que habían A, B, C, D y todos los demás. Entonces he encontrado que la gran parte del mundo hay virus de diferentes. Aquí, por ejemplo, está este que es el grupo C, el grupo B, y este también aparentemente es ¿cómo está, no? En África, que es donde fue el origen, hay un montón de virus, y aparentemente apareció en África, y les dije al principio en 1980, pero hay un reporte de que hubo un marino en 1955 en Londres, Inglaterra, que se murió de VIH. Lo que pasa es que ahí sí conservan las muestras, y agarraron la muestra de ese paciente después de 1980 y detectaron en la muestra de ese paciente que tenía VIH. Pero como era una persona muy solitaria, pues no se metió con nadie y tampoco tenía gustos extraños, y ahí se murió y no dispersó el virus, ¿no? Acuérdense que antes de la epidemia y durante los primeros años de la epidemia, el periodo de incubación para las manifestaciones clínicas eran 10 años, ¿sí? Entonces, por eso cuando se hizo el boom, ya se había dispersado por todos lados, ¿no? Los que menos te podías imaginar, todos salieron con VIH, y a cada rato un montón, ¿no? Y así fue como se hizo, ¿no? Aquí hay un diagrama, no sé si más adelante va a haber, pero de una vez aprovecho. El gen, CAP, POL y M forman las estructuras del virus y nada más. Todas las demás proteínas que están aquí, que son las más chiquititas, las BPR, BRLF, todas estas son que tienen funciones de regulación, y la regulación principalmente se lleva a cabo en las regiones LTR o UTR, como lo quieran decir, y principalmente el que interesa es el gen POL, porque aquí es donde muchos de los tratamientos van dirigidos, y está aquí, sobre todo está la transcriptasa reversa, la integrasa y la proteasa, ¿no? Aunque también hay tratamientos que van contra la envoltura para bloquear la entrada del virus, ¿no? Entonces, así es como más o menos se ve en el mundo. La que sigue, por favor. Bueno, les había yo dicho que ¿qué eran los CFRs? Son, en inglés es Circulation Recombinance Forms. En español yo le digo que son las formas de recombinación circulantes. ¿Y qué es lo que pasa? Un paciente que tiene VIH, y sobre todo ahora que tienen tratamiento, les dice uno: estás enfermo, cuídate, no tengas relaciones y no te proteges, y les vale gorro, y entonces siguen teniendo relaciones sin protección entre ellos mismos. Pero ¿qué es lo que sucede? Entonces, si uno de ellos tiene un virus A y el otro tiene D, y después se mete con otro que tiene G, se forma una recombinación impresionante, y esas son las formas de recombinación que están circulando. Entonces eso hace que sea mucho más difícil el tratamiento ahora. La última vez que entré a esta página fue hace como 5 meses y habían 70, y hace como 4 días volví a entrar y ya hay 84, o sea que cada día hay más. Y vean este que tiene 5 virus mezclados. Este, no sé por dónde andan, o sea, no sé ni qué hace. De verdad, para que tenga 5 virus diferentes, no sé cómo se mueve por todas partes del mundo y en todos lados le dan, o sea,
para que tenga todos los virus y pueda tener estas recombinaciones. Es impresionante cómo puede hacerse esta mezcla de virus, realmente es impresionante. ¿Cómo puede ser? En la naturaleza esto es muy difícil que suceda. No sucede esto. Ni siquiera en el laboratorio donde trabajamos lo podemos hacer. En serio, no puedes tú agarrar los virus y los pones en las células y ahí. No, estos son porque el lugar donde se puede encontrar, y creo que aquí es muy fácil, el lugar donde los virus se encuentran es donde mayor cantidad de virus vas a encontrar. El experimento lo hice con unos estudiantes, porque tengo estudiantes desde prepa en mi laboratorio, ¿no? Hasta de posgrado. Hicimos un experimento con Zika, con virus Zika, ¿no? El virus Zika, tenemos una muestra de suero y la cultivamos en las células, ¿qué células fue? Bueno, no me acuerdo qué línea de células, ¿no? Y después del cultivo de las células, inoculamos los virus también en el cerebro de ratoncitos de 3 días de nacidos. Y entonces comparamos que en el cultivo de las células habían virus, pero cuando agarramos el cerebro del ratoncito 20 días después y hicimos la extracción del virus Zika, salió una bandota por PCR de este tamaño del cerebro del ratón, y la comparada con la de las células era así chiquitita, ¿no? O sea, por eso les digo que los medios naturales en un animal, podemos decir al hombre, somos unos animales también, ¿no? Con raciocinio también dicen, que a veces unos no tienen, pero bueno. Entonces, no podemos encontrar y hacer esto, ¿no? Entonces, pero si tú tomas una muestra de una persona que tiene VIH, tú vas a encontrar un montón de virus que nunca vas a encontrar en un cultivo, ¿no? Por eso es tan valioso para nosotros las muestras, ¿no? de los pacientes. Entonces, estas formas de recombinación circulantes son las que están ahora. Nosotros lo que queremos hacer es encontrar esto que está sucediendo, si hay esto en Yucatán o no. ¿Por qué? Porque Yucatán ocupa, a pesar de todo, de que hay tratamiento, de que hay campañas, de que hay todo lo que quieran, Yucatán es el primer lugar de incidencia de VIH de la República Mexicana. Hay muchos que están en el closet, hay muchas mujeres, aprovechen, hombres quedan pocos. Esto es lo que pasa en Cuba, no sé qué pasó allá, Ingrid. Un montón también, ¿no? En las otras islas, nada, ¿no? Lo que pasa es que en Cuba hay muchos visitantes, no sé por qué van a ver a negros o a negras, no lo sé, pero van los cubanos allá y todo pasa por eso, ¿no? Y en México, desafortunadamente, lo que pasa es que no hay publicaciones científicas. Hay pocos estudios realmente. Hay más publicaciones en la isla de Cuba que aquí con relación a enfermedades de este tipo. Si algo se ha caracterizado Cuba es por su sistema de salud y sus sistemas de investigación, y yo he visto cómo trabajan con las menores condiciones en las cuales nos encontramos con nosotros, y aún así tienen mayor producción que todos nosotros, pero trabajan. Entonces, en México, pocos estudios hay sobre qué virus hay y qué pruebas utilizamos. Pues las que vende el laboratorio, pero ¿cuáles te detecta todo el genoma? No, solamente un pedacito o 2 pedacitos por allá dispersos y ya estuvo, pero ahí no sabemos nada más. Y entonces dicen que el virus más común es el grupo B, ¿de qué color es el B, no? Y ya estuvo. Entonces la intención que nosotros tenemos es aislar y hacer todos los virus, secuenciarlos todos y hacer secuenciación masiva de nueva generación para conocer realmente cómo están estos virus aquí en Yucatán, si tenemos formas de recombinación circulante, cuáles son, cómo está, cuál es la dispersión, y ya tenemos la muestra. El único problema es que la secuenciación masiva de nueva generación cuesta mucho dinero, pero bueno, seguiremos en eso, ¿no? Entonces realmente en México creo que nada más hay 2 estudios
y uno de ellos es en Nuevo León, y hablé con la investigadora de Nuevo León, me dijo, no, sí, yo tomé la muestra, pues lo mandé a Estados Unidos, como hacemos muchos, ¿no? Entonces realmente quien lo hizo fueron los de Estados Unidos, ni siquiera nosotros, ¿no? Entonces, pues realmente no hay nada, y nosotros queremos estar trabajando en ese aspecto. ¿Y qué pasa en Yucatán? Aquí tenemos un problema, miren. Bueno, no es un problema, ¿no? Es para ellos, no para los normales, ¿no? Hasta diciembre de 2016, en México se habían notificado 185.202 casos de VIH. Y en Yucatán, 3.407, principalmente en Mérida, Progreso, Tizimín, Canacín y Valladolid. Se escapó Texcoco. Y en Yucatán casi todos son hombres que tienen sexo con hombres, y muy extrañamente son mujeres, y las mujeres que son infectadas desafortunadamente son mujeres casadas, y que ellas no se infectaron por sí, sino que su marido fue el que salió a loquear, se infectó y le infectó a ella. Y el doctor Góngora, cuando trabajaba en el Noguchi, hizo una estadística de que estar casada es estadísticamente significativo el mayor riesgo de tener VIH que ser prostituta. Porque ahorita todas las prostitutas con dos, si no, nanay de nanay. Entonces, en cambio, en tu casa, pues tú llegas y ya está, no pasa nada, pero hay muchos hombres que son bisexuales y se infectan e infectan a las mujeres. Y creo que nomás conozco 2 o 3 casos de mujeres que se infectaron por uso de drogas, y creo que 2 de ellas no son mexicanas, sino que son de otro país. ¿Sí? En el estudio que nosotros hicimos, encontramos que la mayoría de los hombres estaban entre 20 y 49 años de edad, o sea, es la edad productiva. Pero como ya hay tratamiento, pues ellos ya no hay tanto problema, porque ellos ya no se van a morir, pero siguen siendo una fuente de infección, y sobre todo para la formación de CFRs, las formas de recombinación circulante. ¿Cuánto tiempo llevo? No importa. Ya no sale ni nada. Bueno, la situación actual que está en todo el mundo, ¿no? Es que esto me llama la atención, porque incluso en hepatitis C, ¿no? Desde hace 6 o 7 años veo, en el mundo entero hay 80 millones de casos de hepatitis C. No es posible que en 6 años no cambie, ¿no? Y te dice que la incidencia es de 200,000 por cada año. Sí saben por qué es VIH-Sida, ¿no? Sí, te los cuento también. Bueno, se les llama VIH-Sida porque el paciente, cuando tiene VIH, ustedes lo ven en la calle y lo ven normal, tranquilito, inclusive si va al gimnasio está bien punchado y bien fuerte, pero está tomando su terapia antirretroviral, y si no, pues está tomando el de alta efectividad, su TARS famoso, ¿no? Y está perfectamente bien, pero después de 2, 3, 4 o 5 años, ese medicamento deja de funcionar. ¿Por qué? Porque los virus ya mutaron y ya son resistentes a ese tratamiento, y entonces los virus nuevos empiezan a afectar el sistema inmune, y empieza el paciente a caer en el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es, se empieza a enfermar a cada rato, le empiezan a bajar de peso, empiezan a quedar demacrados, tos, diarrea, todo esto, y está en etapa SIDA. Y si le hacen carga viral y conteo de CD4, van a ver que tienen CD4 por abajo de 200, van a ver que su carga viral está aumentada, y entonces, pues como estamos en México y no podemos decir, no, es que tiene este tratamiento, le hacemos una prueba de resistencia y todo esto, le vamos a dar ahora este medicamento, no. Van al Capacit, toma, ¿qué estás tomando? Te cambiamos a y ensayo y error, ¿no? Si queda bien, regresa otra vez a la fase de VIH, donde ya, se recupera otra vez,
y a seguir la vida, trabajando y todo lo demás, ¿no? Y entonces va alternándose la vida de un paciente que tiene VIH y VIH-Sida, y así se la va llevando, ¿no? Yo conozco un paciente que cuando Gladys trabajábamos y colaborábamos juntos, todavía lo sigo viendo, sigue vivo, y eso fue hace ¿cuántos años, Gladys? Más de 25 años. Ese paciente fue diagnosticado, fue uno de los primeros pacientes que recibió tratamiento y todavía sigue vivo y sigue con sus mismas mañas. Así que, ¿a cuántos habrá infectado? No lo sé. Pero en fin, bueno, esto es lo que se encuentra en el mundo entero, ¿no? Aquí están los números que están a nivel en México y cuál es la forma de transmisión. Principalmente son las relaciones sexuales. Aquí pusieron a hombre y mujer, pero bueno, creo que debe ser al revés esta cosa, ¿no? Muy extraño ya ver transfusiones sanguíneas porque, al menos en México, está controlado completamente. Las mujeres embarazadas, pues obviamente pues son las que se enfermaron, entonces el hijo es el que puede tener un problema, y el uso de drogas intravenosas. Hay países donde esto se ha modificado, ¿no? Por ejemplo, en Holanda o Suecia, que son países desarrollados donde pues les vale, si te quieres drogar, pues ahí está tu problema. El problema es que no infectes a los demás. Entonces los parques donde se van a drogar, la gran mayoría, en la tarde llegan, ponen jeringas desechables para que usen, y llegan en la noche y agarran sus jeringas desechables, se las usan y ya estuvo, y se drogan y ya está. Al otro día pasan, recogen las agujas y las jeringas que dejaron por allá, y así evitan que se esté propagando por todos lados. En cambio acá pues no. Aquí lo más que te dan es un condón, pero ni siquiera lo usan, no lo soplan y lo ponen en un globo y se acabó, ¿no? Y cuando se dan cuenta ya, y el condón, ni modo, ya está, ¿no? Y ya estuvo, ¿no? El único problema es que también es que todavía hay muchas personas que se mueren por VIH por el tratamiento. Bueno, no por por el tratamiento, porque el tratamiento es un tratamiento muy agresivo. Entonces, causa muchos efectos secundarios y las personas abandonan el tratamiento, ¿no? Bueno, estas son las pruebas importantes que se deberían de hacer para un paciente que tiene VIH, ¿no? Y digo por qué importantes, porque primero se debería de permitir y evaluar a un paciente con VIH que existen las pruebas, existen en el mercado, pruebas de resistencia a las terapias antirretrovirales, pero cuestan un montón. Y como a todos los pacientes de VIH, no sé si ustedes saben, pero el gobierno de México, los que no están en el seguro y no están en el ISSSTE, se pueden ir a registrar y entran al lugar que se llama el Capacit. Y en el Capacit les dan tratamiento, les dan consulta, les hacen sus pruebas, les dan terapia psicológica, les dan pláticas, les dan todo gratis. Y todo eso lo paga la Secretaría de Salud. Entonces, obviamente, pues ya no se quiere gastar más dinero para que yo tenga que evaluar a cada uno de ellos cuál es el tratamiento ideal. Pero la biomedicina está yendo a ese camino de dar un tratamiento individualizado a cada una de las personas, no solamente con VIH, sino para muchas otras enfermedades, ¿no? La otra, esta es una de las más importantes, ¿no? Las pruebas de resistencia, ¿no? Que esas son las que se deben de hacer, más otras las que ustedes ya conocen, ¿no? Que son la carga viral y no está acá, ¿no? Y bueno, los CD4, que también es un indicador importante, ¿no? Este cuadrito pues ya es el mismo que vimos la otra vez más detalladamente, que es todo lo que sucede dentro de la célula, que al final de cuentas termina muriéndose la célula CD4, ¿no? Positiva. Bueno, entonces, como les decía, nosotros curioseando, queríamos saber qué pasaba en
los glóbulos blancos de las personas que tenían una carga viral negativa. Para eso, obviamente, pues tuvimos que hacer todo un estudio, un planteamiento, ¿no? Y lo más difícil es ir y convencer a las personas para que acepten a participar, porque tienen que firmar un consentimiento informado, les tienes que decir para qué va a ser, los tienes que realmente convencer. Pero los pacientes con VIH se han formado en agrupaciones y en asociaciones que estudian mucho, leen mucho, se retroalimentan mucho, y no los puedes engañar porque saben mucho más que cualquiera de nosotros, inclusive más que yo, porque leen. Y hay de todos los estratos sociales, ¿no? Desde el albañil que está por allá hasta los que tienen su BMW y su Audi también hay. O sea, eso no importa aquí ni raza ni condición social. VIH es parejo. Entonces, nosotros esto es lo que nos planteamos hacer. Entonces, ya que se hizo todo, entonces los pacientes empezaron a ir tranquilamente, sin ningún problema, y como es voluntario, pues hasta el momento solamente han participado 28 hombres y 3 mujeres, ¿sí? La edad es del 24 a 58, ya la habíamos visto. Se les aplicó una encuesta, el consentimiento informado, que es muy importante, y se les trajo, bueno, aquí pusieron 5 mililitros, pero realmente fueron 10 porque fueron 2 tubos, por cualquier cosa, ¿no?, que llegue a pasar. Y aquí está un diagrama de qué es lo que hicimos después de la toma de la muestra, ¿no? Y obviamente que muchos no sabían, ahí, ¿cómo separamos los blancos? No, hombre, eso está re fácil, Gladys me lo enseñó. Entonces se centrifugó y se separó el plasma, los glóbulos blancos, y obviamente dejamos los glóbulos rojos. Al plasma le hicimos la extracción de RNA, hacer una RT-PCR y después una electroforesis. Y en los glóbulos blancos lo que uno hace es la extracción de DNA, porque el virus está integrado adentro de las células blancas, ¿sí? No está circulando como virus, está como en forma proviral. Entonces aquí lo que se hace es una PCR de manera directa y después también se hace una electroforesis. Estas fueron las condiciones que nosotros utilizamos primero para hacer la transcriptasa reversa del plasma. Los tiempos, eso ustedes ya lo conocen y lo dominan. Utilizamos estos cebadores para hacer una PCR anidada que pertenecen a un pequeño fragmento de EM, y esta técnica fue una de las primeras que se utilizaron y todavía se implementaron, porque esta parte del genoma no se modifica, es esencial que se mantenga, ¿no? Entonces aquí están las condiciones de la PCR anidada, que son semejantes. Y bueno, entre los resultados encontramos que de los pacientes todos se encontraban en fase de VIH, ninguno estaba en fase de SIDA. O sea, llegaban al laboratorio, tú los ves y están completamente normales y todo. Nada más cuando hablan, entonces dices, ay Dios, algo le pasa, ¿no? Y obviamente que como le íbamos a hacer preguntas un poco difíciles, seleccionamos a una muchacha y a un caballero por allá, y funciona muy bien. Nuestro compañero, le decimos Potter, ¿no?, causó gran impacto y todo el mundo le preguntó, oye, y aquí, y entonces ya las muchachas le hacían las preguntas más sensibles y ellos contestaban sin ningún problema, ¿no? Pero sí hay que estar con ellos conversando para poder sacar la información que uno quiere. Y como muchos de ellos también van porque están plenamente convencidos, entonces sin ningún problema te cuentan todo si tú se los preguntas. Además, a veces hasta lo cuentan como si fuese una hazaña, ¿no? De estas personas que fueron, 3 de estos varones no tenían tratamiento, ¿sí? Acababan de descubrir que tenían VIH, ¿no? Así que la incidencia, fíjense, estos habían ido a un centro
que tenían, creo que 2 o 3 semanas de haber empezado a ir, y fueron porque son parejas, había una pareja y empezó a ir porque uno de ellos empezó a sentir mal y todo, y les hicieron sus pruebas y todos salieron positivos de VIH, ¿no? Entonces todavía no empezaban el tratamiento, estaban en la fase de aceptación, o sea, pasan realmente por una crisis muy, muy difícil y muy fuerte, ¿no? Y todas las mujeres todas son 3 las pobres, ¿no? Estaban en tratamiento, ¿no? Bueno, en esta gráfica fue lo que nosotros encontramos, ¿sí? De las muestras de plasma, aquí pueden ver, este 11% son los pacientes que no tenían tratamiento, y todos los demás no amplificó nada, pero en los glóbulos rojos amplificó el 57% y el 43% no. Entonces yo no me esperaba realmente esto, ¿no? Tiene tratamiento de mucho tiempo, ya se lo han cambiado 1 o 2 veces, tiene CD4 normales, tiene carga viral negativa en plasma, pero en los linfocitos tiene virus y una parte no tiene. Prácticamente estamos hablando de la mitad, y todavía yo sigo pensando qué es, qué puede ser, ¿no? Pero bueno, y aquí está un gel donde aquí mostramos el control, ese control que tenemos. Este es de un paciente, no vayan a creer que es algo, hay pacientes que tienen así una buena cantidad de virus, ¿no? Y aquí como salieron estos 5 negativos en el plasma. Aquí está el control negativo, aquí está el marcador de peso molecular, y aquí están los de los glóbulos blancos. Vean cómo se ven. Eso quiere decir, solamente esa banda quiere decir que tiene un montón de virus. ¿Cuánto? No lo sé, pero tiene un montón de DNA de virus en los glóbulos blancos. Estamos hablando de una muestrecita así insignificante que nosotros tomamos, ¿no? Y aquí está nuestro marcador de peso molecular, aquí está nuestro control, y aquí están las muestras. Aquí está el control negativo, no amplificó, y aquí está la banda, 450, le pusieron aquí 50, pero son 54, pero como no podemos medirlo tan exacto, pero son 454 pares de bases. Ahora, ¿qué puede ser, no? No hemos encontrado en este momento un estudio que compare esta eficacia, y además también es el primero que nosotros vemos en este tipo, ¿no? Y esto, como decía desde hace muchos años don Santiago Ramón y Cajal, español, que ganó un premio Nobel por descubrir las neuronas, ¿no? Junto con Golgi, ¿no? Decía que ante cualquier problema de investigación siempre hay un abismo gigantesco para investigar, ¿no? Y aquí tenemos uno de ellos, ¿no? Hablé con el doctor Góngora, hablé con el doctor Pedro González, que también trabajan con virus, no sabían tampoco, me dijeron, es que seguro que son unos monocitos que migraron al torrente sanguíneo, ¿no? Me está dando un capotazo, o sea, yo sé que eso no puede ser, o sea, debe de haber alguna explicación, ¿no? Y también la gran mayoría está en el tejido de los linfocitos, ¿no? En el sistema linfoide, ¿no? Y allá es donde están los virus, ¿no? Ahora, ¿qué significa esto? Pues yo creo que habría que estudiar un poco más, porque el que entrevisté a uno de ellos que quería hablar conmigo, entonces le dije, ¿cuánto tiempo tienes con el tratamiento? Y él me dijo, tengo 3 años con el tratamiento y no se ha cambiado, y lo toma muy bien, pero él está preocupado porque tiene eso. Entonces, ¿qué puede significar? Puede significar que esté empezando a salir de la fase de VIH y se esté encaminando a un proceso de SIDA, y dentro de cuánto tiempo no lo sé, seguramente va a tener que cambiar su fármaco. Y en otros casos puede ser que todavía esté empezando con el tratamiento farmacológico
y todavía no se elimina la gran mayoría de los linfocitos CD4. Eso es lo que yo creo, pero obviamente tiene que haber muchas más investigaciones. Muchas gracias por su atención, espero no haberlos estudiado.